Hola, buenas noches a todos. Espero que se escuche bien. Si por ahí hay alguien que lo escuche, dígame para solucionar. Por ahí estamos trabajando para resolver ese problema. Y bien, nuevamente estamos aquí para seguir reflexionando juntos sobre el mismo tema que ya habíamos reflexionado la vez pasada. Continuamos, como les había prometido. El título de este tema, de esta reflexión, es el sentido de la historia y al mismo tiempo el sentido de mi vida. Habíamos dicho que si la historia no tiene sentido, entonces tampoco tiene sentido nuestra vida. Por eso es importante encontrar o caer en la cuenta de cuál es el sentido de la historia. Y la finalidad, el objetivo de esta reflexión es que de una manera sencilla, ya vivencialmente todos descubramos un sentido de nuestra vida, ya en lo personal, ya en lo particular, pero también en el ámbito familiar y, por qué no decirlo, comunitario. Espero pues que esta reflexión nos ayude muchísimo, sobre todo a tener paz interior, que es lo más importante. Bien. Y espero pues que muchos más compartan conmigo esta reflexión. Sobre todo me preocupa personas que se enfrascan o ¿cómo diría yo? Se empantanan en discusiones absurdas, inútiles, queriendo racionalizarlo todo, entenderlo todo y sobre todo querer, pues de alguna manera, ganar siempre en todo. No siempre se tiene que ganar. Lo importante es, pues ahora sí que de alguna manera llegar a entendernos los unos a los otros, aunar nuestros esfuerzos y sobre todo contribuir a que las personas encuentren el sentido de su vida. Qué triste es, la verdad, que haya personas que su único propósito sea humillar a los demás, y etcétera. Por eso vamos nosotros a enfocarnos en un tema, en un punto en el que la idea es animar, motivar a salir adelante en nuestra vida. Y por eso voy a iniciar con un canto que está inspirado en los escritos de Santa Teresa de Jesús y que ya otras veces lo he entonado. Esperando pues que esto nos ayuda a tener una paz interior. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios lo asegura, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Aleluya. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios lo asegura. Quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Aleluya. Bien, pues la intención de este tema es que
cada uno de nosotros le encontremos un sentido a la vida. Si la vida tiene sentido, entonces eres feliz. Si crees que estás encerrado en un laberinto sin salida, o si crees que vas por esta vida sin encontrar el rumbo, entonces no puedes ser feliz. Tu vida no tiene sentido. Y tiene mucho que ver también el que la historia tenga sentido. Pareciera que el título de mi reflexión es como muy abstracta, ¿no? Porque podrían decir ustedes, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa el sentido de la historia? Yo creo que importa mucho en este tiempo que estamos viviendo. Y como les decía el día de ayer, realmente en todos los tiempos importa. Porque nosotros podríamos pensar que esos tiempos que estamos viviendo son los peores. Bueno, si tú eres de la persona que dice, estos tiempos son lo peor, aquellos tiempos eran mejores, quiere decir que tu concepción de la historia o del devenir del tiempo, del devenir de los acontecimientos, es una concepción fatalista de la historia. Por lo tanto, por eso afirmas eso. Inconscientemente podemos estar en esta concepción que tenían, como ya les decía el día de ayer, tanto los romanos como los griegos y realmente todos los pueblos antiguos, todos los pueblos precristianos tenían esa concepción. Un poquito así brevemente volvemos a retomar el tema de la concepción que ellos tenían de la historia, una concepción del eterno retorno. Existía el mito del eterno retorno. Y de hecho, ponemos un ejemplo, el calendario egipcio. El calendario egipcio es un calendario que es cíclico, que va dando siempre vueltas a lo mismo. Y de ahí también viene el símbolo del infinito, que quiere darnos a entender que el tiempo es un ir y venir siempre al mismo lugar. Y si todo va a terminar en el mismo lugar, ¿qué sentido tiene la vida? Sí. Y esto es lo que llevó a los pueblos antiguos a la decadencia. Y es lo que va a llevar a la decadencia a esta civilización moderna en la que vivimos y en la que estamos, ¿verdad? Si no actuamos, si no reflexionamos, si no pensamos bien y cambiamos de nuestra concepción de la historia. Dirán ustedes, bueno, pues yo qué concepción puedo tener de la historia si no soy intelectual, no soy pensador, no soy una persona culta. Pues en nuestras actitudes, en nuestra manera de vivir y de ser, se refleja realmente qué concepción tenemos de la historia. Lo mismo que se reflejaba en los proyectos de los pueblos antiguos. Y vamos a ver, miren, por ejemplo, un drama o los dramas que vivieron los pueblos antiguos, las civilizaciones antiguas, que ya habíamos comentado el día de ayer, es que en el devenir de su historia encontramos que en todas estas culturas antiguas llegaron a tener un gran apogeo, llegaron a tener un crecimiento y un progreso tal que llegaron a convertirse en grandes culturas, grandes naciones, grandes civilizaciones. Un ejemplo de ello pues es la civilización egipcia, otro es la civilización romana, otro de ellos pues es la Mesopotamia antigua. Todas esas civilizaciones, todas esas culturas
llegaron a tener un progreso impresionante. Se puede decir que en cierta manera llegaron a superar el progreso que tenemos nosotros ahora, ¿sí? El error de estos pueblos es que ellos se enfocaron consideraron que el progreso, el avance o el éxito de una civilización se centraba únicamente en el progreso tecnológico, científico, en material, en el progreso, en la prosperidad económica. En eso fincaban el apogeo de estos pueblos, ¿sí? Entonces encontramos que esas grandes civilizaciones, así como llegaron a ser exitosas, llegaron al fracaso. Yo no sé si ustedes alguna vez, yo creo que todas las generaciones de todos los tiempos se han sentido como cautivados de la grandeza de esas naciones, dentro de las cuales sobresale la civilización egipcia, sobre todo por las grandes realizaciones que llegaron a tener. Bueno, pues esta civilización egipcia, como ya habíamos compartido un poquito, ¿verdad? Para poder, una de las expresiones de su grandeza, pues son las pirámides, que de alguna manera es lo único que ha quedado de ellas. Solo eso ha quedado de ellas. Pero detrás de esas pirámides se puede comprobar que fue una civilización que tuvo grandes avances científicos, tecnológicos, etcétera, que llegó a ser una nación, una civilización que a nosotros nos hace sentirnos nada, ¿sí? Pero de todo eso, de toda esa grandeza que ellos alcanzaron, solo quedaron las pirámides. Cayeron en decadencia. Y tenemos que preguntarnos, yo quisiera que los intelectuales, los filósofos, los que sí saben argumentar, pudieran explicarnos por qué esas civilizaciones antiguas cayeron en la decadencia. Y ya hago un silencio aquí, y para que todos ustedes también, gente de a pie, que porque es la gente que me escucha, la gente sencilla, que necesita una luz, también tratemos de respondernos a esta pregunta. ¿A qué se debe que esas grandes civilizaciones que tuvieron grandes logros, que fueron exitosas, hayan fracasado, hayan colapsado? ¿Se habían hecho esta pregunta? ¿Tienen una respuesta para esta pregunta? ¿Saben cuál es la respuesta a esta pregunta? La respuesta es la falta del sentido de la historia. Esa es la razón por la cual esos pueblos antiguos no pudieron salir adelante. Y parece que es algo que no es muy importante, pero vamos a ver que sí es muy importante. Porque para ellos lo único importante eran el progreso material, los avances científicos, tecnológicos, el poderío militar, el poder económico. Pero la historia nos demuestra que esa no era la clave para que pudieran seguir prosperando y avanzando hacia adelante y no decayeran. Es lamentable que en nuestros tiempos modernos finquemos el futuro de la humanidad en ese mismo concepto, en esa misma idea
de progreso científico, tecnológico, económico, llegar a ser naciones poderosas como lo fueron esas naciones en todos esos aspectos, prósperas, que también nosotros, por ejemplo, en este mundo moderno, por ejemplo, se finque el futuro de una nación, por decirlo así, en su poderío económico, en sus recursos materiales, en su industria, por ejemplo, en construir refinerías, pues como el progreso material, en el bienestar solo material de las personas, pensar que si a las personas les damos sus despensas, se les da sus ayudas, estamos asegurando el futuro de una nación, el futuro de una civilización, es un error. O sea, es un error creer que la prosperidad de una nación se finque en el progreso material, en el progreso científico, técnico, tecnológico, económico, industrial, etc. ¿Por qué? Porque la historia lo desmiente. Lo vemos en estas grandes naciones que fueron poderosas, fueron prósperas y tuvieron grandes avances científicos, tecnológicos, incluso más como diríamos, incluso en algunos aspectos superior a los avances que hemos alcanzado nosotros, esta civilización moderna, que es una civilización que, como ya les dije, que está marcada por una cultura occidental y que tiene mucha presencia de lo que diríamos de la cultura griega y judio-cristiana. Sí, tenemos esa influencia, esa herencia, ¿verdad? Y todavía queriendo profundizar más sobre este problema del por qué para ellos la historia no tenía sentido. ¿Por qué? Porque vamos a poner el ejemplo nuevamente de la cultura egipcia. Un ejemplo nada más de la cultura egipcia. Los egipcios llegaron a ser un pueblo tan próspero, sus gobernantes llegaron a ser tan poderosos, ¿verdad? Que lamentablemente, a pesar de poder pensar en un futuro, el faraón, que era el hombre más poderoso de aquella nación, los faraones, especialmente el gran faraón, el hombre más poderoso que conoció la tierra, fíjense bien. Decimos por qué, porque, bueno, no sé si ustedes sepan cuántos años perduró la civilización egipcia, pero aún nosotros no superamos, nuestra civilización no logra superar en años ni en milenios la civilización egipcia. Nosotros podemos considerar nuestra civilización contando desde el nacimiento de Cristo, que incluso está marcada este tiempo por esta era como la era cristiana, que cuenta los años desde el nacimiento de Cristo. Estamos en el año 2020 de la era cristiana. Fíjense, hay algunas naciones, sobre todo las naciones comunistas y también China, que es comunista, hay algunas naciones que no se quieren ceñir al conteo de años de la cultura occidental, porque no quieren reconocer, porque no reconocen pues a Cristo. Para ellos Cristo no significaría nada. Entonces pues el año chino tiene otro conteo,
Los rusos quisieron hacer otro conteo, ¿verdad? Basados en el año en que ellos llegaron en que nace la nación comunista, pero luego después abandonaron esa idea bizarra, esa idea absurda de querer llevar otro conteo, ¿verdad? Que eso también revela un poquito el sinsentido de la historia, o sea, querer llevar ellos su propio ritmo de la historia, ¿no? Porque no entienden realmente en qué sentido Cristo es el referente del tiempo, en qué sentido. Y porque no tienen un claro sentido de la historia. Por eso, y si no tiene sentido la historia, entonces la vida de las gentes tampoco tiene sentido. Porque todo esto marca a las gentes, aún sin darse cuenta. Bueno, pues entonces, les decía, poniendo el ejemplo nuevamente del faraón. Todo esto que les estoy diciendo es para resaltar cómo sí realmente fue el hombre más poderoso de la historia. Ustedes dirán, bueno, pero Estados Unidos es una nación poderosa, Rusia es una nación poderosa, sí, pero Estados Unidos no tiene, es una nación realmente joven comparándola con Egipto. Egipto es una nación que perduró por 5,000 años, una civilización que logró subsistir por 5,000 años. Nosotros llevamos 2,000 años. Egipto y las demás civilizaciones como la babilónica también fueron civilizaciones que perduraron por muchísimos años y sin embargo colapsaron, sin embargo quedaron en la nada. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? El problema más grave de esta gran nación es precisamente el hombre más poderoso del mundo que la gobernaba, el faraón egipcio, ¿verdad? Porque cuando el faraón egipcio tenía un proyecto para hacer algo en su vida, en su pueblo, en su tierra, en lo inmenso de su civilización, ¿en qué pensó? Esto ya lo reflexionamos también, fíjense, pero ahora lo he profundizado un poquito más. Ya lo hemos reflexionado aquí en mi libro. Ustedes pueden leerlo. El tema se llama La grandeza de Egipto. Cuando lo saquemos el nuevo libro vamos a tener que reeditar para profundizar más. Pero aquí la reflexión está bien lograda, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Capítulo número 6, página 59. La grandeza de Egipto. Esto que les voy a decir, aquí lo reflexiono. Y les voy a leer un poquito de esto, pero después de decirles lo que les quiero comentar sobre precisamente esto, ¿no? ¿Por qué la civilización egipcia colapsó? Esa es la pregunta. La respuesta ya dijimos, porque les faltó un sentido de la historia. Ya esto más concretamente, ¿en qué lo notamos? En que el ejemplo del faraón de Egipto, mientras que él podría haber mirado hacia el futuro y proyectar su pueblo, su vida, su gran nación, que fue capaz de construir una gran civilización, ¿en qué pensó el faraón? ¿O qué pensaban los faraones? ¿Saben en qué pensaron? En construirse una tumba. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que para ellos, esta vida, si están pensando en construirse una tumba para la muerte, para ellos esta vida no sirve para nada. En el fondo, aquí se revela su concepción de la existencia en esta tierra.
en gastarse toda la vida. Se dice que las pirámides, en el concreto la pirámide de Gizeh, se construyó durante 20 años, que fue el lapso de vida del faraón, porque hasta eso no vivían muchos años. La vida en aquellos tiempos era muy corta. Para nosotros el promedio de vida tal vez sean 70 años, y se nos hace muy poco, se nos hace muy corto. Para ellos era todavía más corto la esperanza de vida. Sabían que se iban a morir pronto. No podían pensar en otra cosa más que construirse una tumba, como para perpetuarse, para, ¿cómo se diría? Eternizarse, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues de alguna manera lo lograron, ¿no? Porque estamos hablando de los faraones después de 5000 años de la civilización egipcia. Pues de alguna manera trascendieron en la historia, o podríamos decir en la intrahistoria, ¿no? Pero al mismo tiempo, al construir esa gran pirámide, que es una tumba monumental, el faraón egipcio estaba construyendo la tumba de su civilización, en la manera de pensar. Pues ellos decían, no hay nada que esperar de esta vida. Por eso lo más importante es la vida de después. ¿Sí? Cosa que, como ya habíamos reflexionado en las meditaciones anteriores, los israelitas esa idea la rechazaron, no la hicieron suya. ¿Por qué? Porque a diferencia del pueblo egipcio, el pueblo hebreo llegó a descubrir la concepción, o se le reveló, porque para nosotros que creemos hablamos de revelación, ¿verdad? Llegó a construir la concepción de que Dios se abaja, Dios se hace humano y camina con su pueblo, camina con la humanidad y nos abre un horizonte hacia la vida eterna. Entonces, sí, nosotros también construimos tumbas para nuestros difuntos, pero no con la misma idea de los egipcios. No con la idea de que ahí termina todo y por lo tanto, pues lo único importante es que se recuerde nuestro pasar por este mundo, nuestro efímero pasar por este mundo, porque nuestro pasar por este mundo es efímero, ¿verdad? Pocas personas serán recordadas por la historia. Algunos por ser demasiadamente malvados, otros por ser demasiadamente buenos, otros quizás por ser demasiadamente tontos, absurdos u obtusos, pero la mayoría de las personas quizás nadie se va a acordar de ellas. ¿Sí? Entonces, hay quienes se obsesionan en querer ser recordados. ¿Sí? Yo eso lo veo cuando me escucho a las personas que dicen, yo cuando me muera quiero que me... No estés pensando en que te construyan un monumento cuando te mueras, porque entonces estás siendo víctima de esa concepción fatalista de la historia, de ese mito del eterno retorno, de la idea de que la historia no tiene sentido. Entonces, ya estamos viendo aquí por qué esas naciones colapsaron. Y eso puede ser la clave, ¿verdad? Que yo no sé, a mí no me van a escuchar los que quieren, los que llevan las riendas de este mundo, ¿verdad? Pero si se fijan,
están igual que los faraones porque fincan el futuro de la humanidad únicamente en la cuestión material, en el progreso material. Y también hacen campañas para ser ellos un día recordados por la historia, ¿cómo diríamos? Ironizan la idea de que van a hacer ellos una gran transformación, ¿no? Los que yo creo lograron grandes transformaciones ni siquiera pensaron en eso, en ser recordados por la historia, ni en ser famosos, ni en ser trascendentes. No pensaron en eso, pensaron de alguna manera en una visión de futuro, más allá de este tiempo, ¿verdad? Pero continuamos reflexionando sobre este problema del sentido de la vida y del sentido de la historia, ¿sí? Decimos que las naciones, las grandes civilizaciones precristianas colapsaron porque tenían una visión circular de la historia o del tiempo. ¿Qué significa eso? Pues que para ellos el tiempo no tiene, según ellos, el tiempo no tenía principio ni fin. El tiempo era circular, va dando vueltas. Y eso quedó plasmado en el reloj. En el reloj antiguo, como este que yo tengo, que es antiguo, que es redondo, y que si se fijan, la manecilla va dando vueltas y vuelve al mismo lugar. Para ellos la historia no tiene principio ni fin. Es un continuo dar vueltas como un carrusel y que uno va ahí dando vueltas, ¿verdad? Pero no va a ningún lado. Entonces, si tú tienes una concepción circular de la historia, estás en la idea de que por más que pase el tiempo, no vas a ningún lado. Estás dando vueltas como loco, estás dando vueltas como un tonto, no vas a ningún lado, ¿verdad? Entonces los que así consideraban la historia caían en el sinsentido. No hay otro fin último más que caigas en el sinsentido, caigas en el absurdo, ¿verdad? Entonces ellos consideraban que la historia no te va a llevar a ningún lado. Y por lo tanto, si el tiempo no te lleva a ningún lado, ¿qué sucede? Sucede que de nada sirve vivir en esta vida si no te lleva a ningún lado. Si tu vida va a finalmente terminar en la muerte, entonces aquí lo que tenemos son consecuencias caóticas. Entonces, la historia para los antiguos, y fíjense, estoy diciendo que para los antiguos, pero no cabe duda que aquí estamos también cayendo en la cuenta de que esa concepción de la historia sigue gobernando las mentes de muchas personas. Es cuestión de que hagamos un examen personal, los revisemos y quizás también nosotros estamos en el mismo problema. Esta concepción circular de la historia se describe con la imagen de la serpiente que muerde su propia cola. Es decir, o el perro que muerde su propia cola. ¿Se han fijado los perros? ¿No? Y ahí se ve es el sinsentido, ¿verdad? Y el absurdo de la vida. El perro que quiere morder su propia cola está dando vueltas sobre sí mismo y nunca va a alcanzar su cola y nunca va a llegar a ningún lado. Nada más está haciendo
tonto, el solo. O el ejemplo de la serpiente que muerde su cola, ella sí se alcanza la cola, la serpiente. Pero ¿en qué va a acabar la serpiente que muerde su cola? En que se va a destruir a sí misma. Ella misma se devora. Entonces, las grandes civilizaciones que tenían esta idea de la historia como circular, del tiempo que no tiene principio ni fin, del tiempo que no te lleva a ningún lado, a final de cuentas terminan en el caos, en la autodestrucción. Eso es lo que finalmente pasó, ¿no? Que no se sabe ni cuándo empezó, ni cómo terminará sin más. Entonces, no tiene sentido la historia. Fíjense que con esta concepción de la historia, entonces también tendríamos que decir que no tiene sentido hacer planes, no tiene sentido hacer proyectos para que hacemos proyectos si el sentido de la historia es fatalístico, es caótico. Fíjense cómo este tema es muy iluminador en estos tiempos que estamos viviendo. Aunque ya se dice que vamos a salir de la confinación, ya muchas personas están perplejas, dudosas, ya no saben. Y no solo personas, instituciones, ya muchos institutos, por ejemplo las escuelas, dicen, aunque supuestamente ya pueden volver a clases, dicen, nosotros no vamos a volver. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, no estamos seguros de que vayamos no vayamos a contagiarnos. Esta pandemia del 2020, esta pandemia del coronavirus, es una de esas tragedias que suceden periódicamente en el tiempo. Han pasado otras, bueno, este es mundial, ¿no? Pero recordemos también el tsunami que no tiene muchos años que sucedió también y que mató muchísimas más personas de las que está matando esta epidemia. El tsunami mató millones de personas, ¿verdad? Recordamos también, como les decía el día de ayer, el desastre de las Torres Gemelas, que también murieron muchísimas personas en ese derrumbamiento. Pero vean la ironía de la vida. Aquí más que nada fue que este desastre le pegó donde más le dolía a la gran nación, al gran pueblo americano, que es en su fortaleza, en su seguridad, en su poderío. Como una gran nación fue vulnerada de esta manera, burlada, y realmente aquí los enemigos de esta gran nación le demostraron que no son invencibles, que son vulnerables. Bueno, una epidemia como la que estamos viviendo, lo que nos está demostrando es que nuestra cultura es frágil, nuestra civilización no está bien cimentada, es vulnerable, puede colapsar. Y si colapsa, ¿por qué va a colapsar? Porque no está bien fincada en una clara concepción de la historia. Está fincada en una concepción de la historia precristiana, que parte de la idea de que vivir esta vida no tiene sentido. Y si no tiene sentido vivir esta vida, entonces, como decían los romanos, cultura precristiana. La civilización romana es una civilización precristiana, ¿sí? Que también cayó en la decadencia, también colapsó, ¿sí? Decían, bueno, pues disfrutemos de esta vida, gocemos de esta vida. ¿Bajo qué concepto construyeron los romanos su gran civilización y sus ciudades? ¿Para qué se construían? No era con la misma idea que ahora se construyen nuestras ciudades. Nuestras ciudades, decimos, son grandes ciudades, son grandes urbes. ¿Por qué? Porque son
urbes donde hay gran producción, son ciudades donde hay trabajo, hay fábricas y las personas pueden trabajar y producir mucho y producir mucho progreso. Y podríamos nosotros pensar que los romanos también construyeron sus ciudades para eso, y no, no es cierto. Para ellos la idea de construir sus ciudades era para disfrutar, para descansar, para hacer fiesta. Y los que conocen saben que los romanos, los ciudadanos romanos, no trabajaban. Ellos no trabajaban. Ahí los que trabajaban eran los esclavos. Pero los ciudadanos, ellos no trabajaban. ¿Ellos qué hacían? Gozar y disfrutar de la vida. Porque si te vas a morir, si tu vida se va a acabar, pues goza de esta vida. Y por eso las filosofías que predominaron en ese tiempo, entre ellas está el hedonismo y el epicureísmo. Epicureísmo, así se denomina esta filosofía, porque el que la fundó fue Epicuro, filósofo griego-romano, y muchos otros más filósofos. Y esa era la filosofía predominante en el Imperio Romano, la del epicureísmo, la del hedonismo, la de que lo más importante es que tú llegues a alcanzar un bienestar personal, y finalmente también colapsó. ¿Por qué? Porque también tenían esa mentalidad basada en el mito del eterno retorno, simbolizada, como yo les dije, en la serpiente que se come su cola, ¿verdad? Sí. El ver el tiempo como un círculo donde no hay principio ni hay fin. La misma historia, las investigaciones nos demuestran eso. No necesitamos ser muy intelectuales, no necesitamos ser muy cultos, ¿verdad? Pero para reconocer esto que estoy diciendo, porque todos sabemos de la cultura romana, de la cultura egipcia, conocemos por las películas, sabemos cómo vivían, ¿verdad? Y el grado de progreso que alcanzaron y de bienestar, ¿verdad? Así como también la gran organización que llegaron a tener. Pero siempre todo afincado en el progreso científico, tecnológico, económico, etc. Material. Todo lo afincaron en eso. Bien, pues, tanto es así, ¿verdad?, que los antiguos concebían el tiempo como un círculo, como les decía, un poquito la idea del reloj, de tal manera que para ellos el día acababa en la tarde. En la tarde llega el caos, ¿sí? Y la noche es también el caos. Luego entonces el tiempo lo dividían en 4 partes. Aquí está, miren, el tiempo está dividido en 4 partes, ¿sí? ¿Sí? Por eso se decía la 1:15, la 1:30, un cuarto, 4 partes. Esas 4 partes, ¿verdad? Encontramos primero está el presente. El presente en un principio se rechaza, no se quiere, no queremos el presente. No es cierto que todos estamos esperando que pase el presente. A ver, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes no están pensando, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo acabará esto? Es como un absurdo de la vida del hombre, ¿verdad? Estamos esperando que acabe el día para que llegue la noche. Luego llega la noche, bueno, ya nos dormimos, queremos que pase la noche para que empiece el nuevo día. Y el día que empieza queremos que acabe. Entonces hay una especie de alergia hacia el presente, ¿verdad?
Esta es la primera parte del tiempo, rechazamos el presente, ¿verdad? Luego entonces el tiempo está dividido en eras. Todas ellas estaban designadas con un nombre. Primero está la era de oro, la era dorada. Luego la era plateada, después la era de hierro, luego la era de bronce y por último la era de barro. ¿Les suena familiar esto que estoy diciendo? Bueno, pues sí es familiar. ¿Por qué? Porque en la Biblia se mencionan estas eras cuando se habla de la estatua de Nabucodonosor. Es una alegoría, esta la que menciona la Sagrada Escritura. No es que la Sagrada Escritura asuma esta concepción del tiempo, no la asume, al contrario la cuestiona, las Sagradas Escrituras cuestionan esta concepción del tiempo que tenían ya los antiguos, las civilizaciones precristianas. En esta concepción del tiempo, ellos decían que había épocas y que las mejores épocas eran las pasadas y las que vendrían serían las peores. O sea, tenían la concepción de que el tiempo iba a terminar siempre colapsando. Por eso se pone en último lugar en esta estatua de Nabucodonosor los pies de barro. ¿Esto qué significa? Pues que al final del tiempo todo se va a venir abajo. Sí. Todo va a terminar en el caos. ¿Sí? Ante esta idea del tiempo hay como dos posturas que se pueden tomar. Una de ellas es la postura quietista o conservadora. ¿En qué consiste esta? Como ya les decía, nos situamos en el presente, pero por principio no aceptamos el presente, sino que estamos siempre mirando hacia el pasado como añorándolo. Estamos añorando el pasado. Siempre estamos añorando el pasado. Por eso se dice esa frase famosa, ¿verdad? Que alguna vez, a lo mejor también ustedes la han dicho, no sé si la han dicho, constantemente decimos, los tiempos pasados fueron los mejores. Ahorita es una tentación muy fuerte de decir que los tiempos pasados fueron los mejores. Claro, pues si estamos anhelando volver a los tiempos pasados. No queremos mirar hacia adelante, quisiéramos que regrese el pasado. Entonces, en esto, definitivamente estamos reflejando que estamos en una concepción precristiana de la historia. Estamos todavía en una concepción antigua de la historia, circular. Porque mientras estemos anhelando volver al pasado, quiere decir que estamos en la concepción fatalista de la historia o concepción circular del tiempo. Es decir, el tiempo no tiene principio ni fin, es circular y como no tiene principio ni fin, finalmente nos va a llevar al caos. Entonces, si nos va a llevar al caos, ni siquiera pienses en el futuro. No pienses en el futuro porque en el futuro está el caos, está el colapso. Quizás ellos sacaron esta conclusión basándose precisamente en la evidencia de la historia que demostraba que las naciones colapsan, las grandes civilizaciones caen por su propio peso, porque están fincadas sobre pies de barro, porque están construidas sobre una concepción fatalista del tiempo. Están mirando siempre al pasado. Y como les digo, la frase que demuestra que nosotros vivimos en esta idea, bajo este mito, es que decimos, no, es que los tiempos
pasados fueron mejores, ¿verdad? Pero realmente no es así. Quien desmiente esto, y aquí cito el gran libro que construyó, que escribió San Agustín, ¿verdad? En ese libro, San Agustín dice, ni estos tiempos son los peores, ni aquellos tiempos pasados fueron mejores. A cada tiempo lo suyo. Estoy citándolo más o menos como recuerdo, pero esa es la idea. Ahí, de alguna manera, San Agustín nos está llevando a purificar o a depurar, mejor vamos a decir esta palabra, depurar nuestra concepción del tiempo, a que cambiemos nuestra concepción del tiempo. Fíjense, aquí ya está la concepción del tiempo cristiano. Y con eso a mirar el futuro con esperanza y al mismo tiempo a saber valorar el presente, que es lo que estamos viviendo, aún con lo que se esté enfrentando, como lo que estamos enfrentando ahora. Se diría algo así como tomar el toro por los cuernos, ¿sí? A darnos cuenta, ¿verdad?, que en la visión cristiana de la historia, lo importante es el hoy, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta también cómo los antiguos tenían una concepción fatalista de la historia y por eso también eran muy afines a los horóscopos y a los vaticinios, a todo esto, a toda esta superstición. Precisamente porque tenían una concepción fatalista de la historia, ¿sí? Se fincaban todavía en muchos mitos precristianos antiguos. Muchos mitos fueron cristianizados, eso no cabe duda, tampoco lo negamos, ¿sí? Será cuestión de reflexionar sobre todo sobre eso después, ¿no? Algunos mitos prevalecieron, no se extinguieron, siguieron adelante, ¿no? Y siguen adelante. De tal manera que por eso muchas personas todavía siguen creyendo en los horóscopos, siguen creyendo en la lectura de las cartas, siguen creyendo en todo esto, en la quiromancia, etc. En el fondo eso refleja que están fincados en la concepción fatalista de la historia. No han llegado a asimilar una concepción cristiana de la historia. Que eso es lo que yo quiero que terminemos aterrizando. No sé cuándo aterricemos, ¿verdad? Reflexionar sobre estos temas es cosa de nunca acabar. Pero no por eso quiere decir que no tengamos más luz. Yo creo que aquí hemos compartido mucha luz, ¿verdad? Que espero que nos quedemos con estas iluminaciones que les he compartido y que nos ayuden precisamente a cambiar nuestra concepción del tiempo, nuestra concepción de la historia. Que nos abra los ojos y nos desengañemos. Por lo tanto, no vamos nosotros a esperar que el futuro nos lo consigan los poderosos. Más si esos poderosos son como los faraones egipcios, o como los emperadores romanos, o como los reyes mesopotámicos, que construyeron grandes naciones condenadas a la decadencia, condenadas al colapso, porque no tuvieron una visión de futuro trascendente. Ojo, mucho cuidado tenemos que tener, ¿sí? Mucho cuidado. Todo esto Dios nos está permitiendo vivir esta pandemia para que reflexionemos. El enemigo no es un virus. El enemigo son nuestras obsesiones, nuestra ignorancia, ¿sí? Ese es el enemigo.
son nuestras falsas concepciones del mundo, de la vida, del tiempo, y en este caso, en relación a este tema que estoy compartiendo, de la historia, ¿sí? Ojalá que esto nos ayude a reflexionar y que nos traiga a nosotros mucha paz, mucha paz. Lean mi libro precisamente en el capítulo 6, donde hablo de la grandeza de Egipto, ¿verdad? Y de cómo pues los faraones llegaron a construir estas grandes pirámides como pretendiendo perpetuarse, ¿verdad? Sí. Ya no me quiero extender tanto, ¿verdad? Pero les voy a leer nada más esto para terminar. Las grandes pirámides reflejan el deseo de inmortalidad y el interés del hombre sobre la vida después de la muerte. El hecho de que esta cultura pudiera impresionarnos aún después de tantos miles de años, sea cual sea nuestra cultura, constituye un inequívoco testimonio de la grandeza de esta impresionante cultura. En realidad, aún no percibimos la fuerza creadora que hizo posible el gran despliegue de esta cultura que subsistió desde la edad de bronce hasta los principios del siglo XXI. Y bueno, aquí aquí principalmente lo que quiero que reflexionemos es que pues llegaron a ser grandes pueblos, pero finalmente colapsaron. Y la historia esa finalidad tiene, fíjense, que nosotros aprendamos de los errores de los antepasados para no repetirlos nuevamente. Porque, como dice el dicho, el hombre que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. El hombre que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y la verdad, nadie conocemos la historia 100%, porque aparte de eso, pues dice el dicho que la historia lo escriben los vencedores. Entonces hay que saber discernir qué de todo eso realmente sucedió y quién lo escribió para no engañarnos. Lo más importante es no solamente los hechos, sino la interpretación de los acontecimientos de la historia que han sucedido, para que nosotros podamos tomar buenas decisiones en el hoy. Y bueno, con esto terminamos, ¿verdad? Espero que ya tengamos más luz el día de hoy. Y vamos a terminar entonando este canto, Él camina en mis zapatos, porque precisamente Él camina con nosotros. Yo confío más en eso, ¿verdad? A confiar en sí mismo. El problema es ese, confiar demasiado en nosotros mismos. Caminaba con sandalias en los pies. Mucha gente se estremeció al oír su voz. Con sus manos Él sanó, los ojos del ciego Él abrió. Es el poder de Dios que habita en Él y ahora vive en mí. Él camina en mis zapatos y canta con mi voz. Mis manos usa también porque soy hijo de Dios. Y sonríe con mi rostro, Él habla con mi voz. Soy feliz, pues Él también me ve y está en mi corazón. Con su voz calmó el impetuoso mar. Sin embargo, haremos maravillas como Él. Él murió por mí clavado en una cruz. Su poder tan inmenso ahora vive en mí. Él camina en mis zapatos y canta con mi voz.
mis manos usa también, porque soy hijo de Dios. Y sonríe con mi rostro, Él habla con mi voz. Soy feliz, pues Él también me ve y está en mi corazón. Muchas gracias por escucharme. Y pues bueno, antes voy a mandar saludos porque ahora me emociono tanto y no mandé los saludos a todos los que me escuchan. A Rocío, saludos. A Cortés Calderón, saludos. También a Rosy Ábalos, saludos Rosy. A Yola Medina, también saludos Yolita. Espero que te sirva lo que reflexionemos. A Karina Sosa, gracias por mirarme. Verónica Barbosa, saludos a tu familia, a tu hermano también. Mónica, gracias por escucharme, espero que te sirva lo que comparto. Comenten por favor. Claudia García, allá desde San Roque, sé que desde allá me sigues, saludos a tu párroco. A Francor, saludos también, buenas noches. A Maripaz Granados, hasta California por allá. Espero que te sirvan mis reflexiones, sobre todo que no sé cómo estén viviendo allá esta situación. A Mario, por primera vez por ahí, Mario Sánchez, por ahí te veo que estás presente. Gracias por escucharme. Ojalá que pues de algo sirva lo que compartimos, ¿no? No pretendo ser un erudito, simplemente compartir y pensar en voz alta para que todos nos inspiremos y reflexionemos y saquemos lo que traemos dentro, la verdad. Laura Rangel, saludos también, Dios te bendiga. Nora Gabriela, Dios te bendiga. Luis Cervantes, también échale ganas, Dios te bendiga. Gracias por escucharme, espero que te sirva. A José Francisco Rocha Rosales, también por primera vez te veo por aquí, gracias por mirarme. Tenemos también a Mac Corcal, también gracias por mirarme. ¿A quién más tenemos? Alex Razo Soto. Bueno, tal vez algunos no aparezcan, pero saludos para todos, la verdad. Gracias porque escuchan a este humilde siervo, ¿verdad? Como les digo, yo creo que uno de los objetivos de esto es que también el conocimiento se democratice, que la reflexión se vuelva algo de todos, que no tengamos miedo, que no pensemos que porque no fuimos a la universidad o no estudiamos un doctorado, tenemos prohibido reflexionar. Yo creo que todos debemos reflexionar. Todos somos de alguna manera filósofos y pensadores y hay que ponernos a trabajar la mente porque también eso ayuda a encontrar paz. Bueno, pues me despido de ustedes con mi bendición, invitándolos también a que mañana le vamos a dar un sesgo más diferente. Vamos a hacer nuestras transmisiones un poquito más con un toque de oración. Va a ser más oración que reflexión, porque vamos a unirnos todos con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y también nos vamos a unir con todas las religiones del mundo, todas las creencias. También tengo amigos ateos aquí por el Facebook, porque yo soy incluyente, ¿verdad? Y esos amigos ateos, aunque me atacan y me critican, ¿verdad? Precisamente hoy un amigo, un conocido, ¿verdad? Me echó mucha tierra, pero no me importa. Me hacen más bien los que me atacan que los que me adulan. Y también a esos amigos, a todos, o sea, ateos, anglicanos, protestantes, ortodoxos, budistas, ¿cómo se llama? Musulmanes. A todos los invitamos a que nos unamos a orar para pedir a Dios para que nos libre de esta amenaza, de esta maldad, de esta
amenaza de muerte, que nos libre no solo de la pandemia, sino también ya inventaron un nuevo silogismo, la infodemia, consecuencia de la pandemia, que nos libre de todo esto. Vamos a unirnos mañana en oración. Voy a preparar mi tema con ese tinte, oración. Vamos a orar, pedirle a Dios. Sí, esa es la idea. Y bueno, parece que no me quiero ir, pero pues también tenemos que descansar. Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches y que Dios nos bendiga y pásensela bien. Gracias.